Qué bonito, Diego, sí, señor. ¿Qué tal, Bueno, Antonio? Un placer estar aquí hoy con todos igualmente, como ustedes. pueden ver, queridos seguidores, hoy tenemos un invitado de lujo, Diego, un gran hispanista de la página Despertar Hispano. Los dos nos seguíamos desde hace mucho tiempo y hoy que venimos a hablar de un tema musical como es el flamenco como un producto del sustrato cultural hispánico y muy relacionado con Hispanoamérica, pues yo creí oportuno tener un invitado como Diego, que bueno, que lo mismo nos toca una folía, que nos toca un reggae, ¿no, Diego? Tú tienes ahí un repertorio musical amplio, desde tus Islas Canarias hasta el continente americano, ¿no? Sí, yo toco un poquito de todo lo que me manden, ¿no? De lo que va surgiendo. Para ti si hay una folía apañada, pero otro día si quieres te toco, pues no sé, una isa, una folía bien hecha, o directamente hacemos una especie de recital pequeñito, haciendo unas muestras musicales de aquí de Canarias, pero vamos, que yo encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes que nos están viendo. Que bueno, fíjate que, no, que nos seguimos mutuamente de hace años y gracias a otro canario, a Emilio Acosta Ramos, pues aquí estamos conectados, ¿no? En nuestra hispanofera. Tú sabes, Diego, que yo viví en Perú unos años y los sábados, hubo una época que yo trabajaba los sábados y me levantaba muy temprano y desayunando veía Tenderete en Televisión Española Coño. Internacional. A mí desde Qué hace bueno. muchos años, porque además un primo mío es casado con Canarias, mi primo Raúl, que de aquí le mando un abrazo, y ella es canariona concretamente, y entonces pues me ha traído siempre mucho las Islas Canarias, y claro, pues gracias a Tenderete, pues yo veía las isas, las seguidillas, los sorondongos, las malagueñas, Hombre, en fin, todo todo. el riquísimo repertorio isleño, ¿no? Que además tiene mucha conexión. Yo digo siempre que Canarias es el eslabón más natural que hay entre la península y América. Se Exacto. respira, se siente, ¿no? Y es una pena porque de un tiempito para acá está haciendo todo lo contrario. Es bueno, como en todos lados, ¿no? El tema de la leyenda negra tira para lo suyo. Sí. Y aquí se está tirando desde hace un tiempo para acá del guanchismo, ¿no? Hay una cosa que a uno le corre por dentro, ¿no? Porque como el africanismo este, ¿no? Que Canarias, nosotros somos africanos, pero claro, ahora con todo lo que estamos viendo con Marruecos, mucha gente se está dando cuenta que no. Pero bueno, Claro. ya pasará que nos demos cuenta de más cosas, ¿no? Sobre todo de la herencia que tenemos en común y del nexo tan grande que tenemos con Hispanoamérica, por todos lados. Hombre, yo veo mucha más adaptación en Canarias entre Andalucía y Venezuela y Puerto Rico que con Claro, Marruecos o con, qué sé yo, con Gambia o la República Centroafricana, por así decir, no claro, sé. por supuesto. Es y para Que quien no no es una conozca cuestión Canarias, que no es una sí. cuestión de color de piel, chicos, es mucho más Es profundo. exacto. Y quien no conozca Canarias, aunque lo vean ahí en la costa africana, es que no, uno está en Canarias y está en Andalucía, está en Perú. Hay gente que me decía, yo en una zona donde yo vivo, que es Terol, me decían, contra, esto parece los Andes, eso parece que estás ahí en Perú o incluso en una zona boliviana. Yo decía, sí, bueno, Tú eres de Gran Canaria, ¿no, Diego? sí, de Gran Ah, Canaria. mira, Canarión. Sí, Canarión. Qué bueno, hombre, qué bueno. Bueno, Y pues yo con bueno, Diego, Diego es músico, como ustedes ven, tiene además un grupo de música que yo le recomiendo, que es Tabaiba Reggae. Yo ya me he hecho seguidor y ahora que llega el veranito, pues me encanta y me gusta mucho el reggae. Y yo quería hablar con Diego de flamenco, porque como ustedes, como saben mis seguidores, alguna vez he hablado del tema, pero claro, yo puedo hablar finalmente como mi faceta de historiador. Puedo hablar del flamenco como un fenómeno histórico, si se quiere, antropológico, cultural, pero claro, Diego es un experto en la materia, entonces a mí me gusta estar acompañado siempre de los que saben, ¿no? Y como bien dice Diego, pues resulta que, por desgracia, en cada región española, desde hace unos años, se está creando un mito que es un hecho diferencial. Un hecho diferencial que parece ser que los españoles somos más distintos que nadie entre nosotros, porque hay un hecho diferencial, además étnico, en el caso de las Islas Canarias, acude a los aborígenes, pues, hablamos de los guanches, pero realmente los guanches eran los de Tenerife. O sea, no, en,
Galicia y en Asturias se acude a los celtas como si los celtas no hubieran estado por toda la península. O sea, los celtas solo en Galicia, ¿no? Y como que parece ser que los celtas tocaban la gaita y comían empanadas, ¿no? Y en Andalucía, concretamente, pues desde el siglo XIX, el romanticismo empezó a la idea de una leyenda rosa islamófila. Entonces, pues los andaluces seríamos diferentes porque somos árabes. Entonces, claro, pues esto después te choca con la realidad, porque tú ves, por ejemplo, incluso las señas de identidad más estereotipadas de Andalucía, qué sé yo, pues la Semana Santa, el vino, el jamón, la tauromaquia, ninguna coincide con eso. Eso tiene que estar un pajarero seguro, el jamón, la tauromaquia, todo No eso. coincide nada. Los Pero bueno, chicharrones ahí. y por supuesto el flamenco. El flamenco pues fue tomado especialmente a principios del siglo XX por algunos autores como una especie de reliquia que quedó de los, no se sabe bien si de los emires o de los califas o de los reinos de Taifa. Algunos dicen que el flamenco es algo exclusivo de los gitanos y que el resto no podemos opinar. Con todo mi respeto, que yo tengo muy buenos amigos gitanos y demás. Pero es curioso porque los que dicen esto, Diego, por ejemplo, no se basan nunca en criterios musicológicos y se basan en criterios, por ejemplo, de Demófilo, que fue el padre de los Machados, que no era gitano. Entonces, claro, los que no somos gitanos no podemos opinar, pero Demófilo, que no era gitano, sí. Y te digo, yo creo que esto es una utilización muchas veces de pueblos gitanos para fines poco claros, porque yo ya te digo, yo conozco gitanos que les da absolutamente igual estos criterios, llamémosle etnicistas, racialistas o no sé cómo. Y luego está la contradicción. ¿En qué quedamos? ¿El flamenco es árabe o es gitano? Porque las dos cosas a la vez no puede ser. Entonces, bueno, mi tesis, Diego, dentro de que yo no tengo pues la educación ni la riqueza musicológica que tú tienes, es que el flamenco no se puede entender sin ser un producto cultural hispánico, que además está muy relacionado con el otro lado del Atlántico. ¿Tú qué tienes que decir a esto? Pero es que completamente de acuerdo. De hecho, es que en la misma esencia del flamenco, ya por un hecho diferencial, el flamenco tiene 200 años de vida. O sea, no podemos hablar de flamenco en el siglo XVI. Es que no se puede, ni en el siglo XVII. No existe. O sea, Claro. no. Entonces, si hubiera habido flamenco, pues habría alguna herencia de flamenco, algún tipo de vestigio, ya, aunque sea a nivel de prosa, ¿no? De cantante o de vocal, algo pondría, pero no lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía. El flamenco se cree, ¿no? Porque esto siempre hablamos de fechas que nace en el siglo XIX, y como nace en el siglo XIX, como todas otras, cualquier corriente musical o artística cambia, ¿no? Y una cosa que es completamente diferenciativa o un hecho diferencial que tiene la música es que tiene periodos, ¿no? El periodo, podemos hablar del periodo barroco, el periodo renacentista, ¿no? Podemos hablar de muchos periodos donde, en referencia a la música hispánica, la música tiene un desarrollo, un principio, un fin, unos picos, unos bajos y una transformación continua. El flamenco no ha dejado de cambiar desde su creación, que podíamos tacharla a lo mejor en el 1850, efectivamente en Andalucía, pero tenía más una función en relación a la vida nocturna. Del café cantante, se habla mucho del café cantante, que es un café que dura hasta principios del siglo XX, 1920 creo que es donde es el precursor de los tablaos, ¿no? Sí, sí. Que es efectivamente uno de los puntos neurálgicos que podemos decir, bueno, esto existió, aquí nace el flamenco. Pues sí, aquí tenemos un hecho de que el flamenco existía a partir de mediados del siglo XIX, pero fíjense, ya llegamos al siglo XX y el flamenco no llega ni a apenas 80, 100 años y ya empieza a mutar, pero de una manera brutal. No es que siempre fuera igual, pero digamos que el flamenco que podríamos considerar puro, de autores como Antonio Mairena, o el mairenismo, pues podríamos decir que empieza a perder fuerza, ¿no? Tenemos un flamenco nuevo que es el que se rompe, ¿no? En el mitad del siglo XX, pues conocemos luego a Camarón, Paco Lucía, ¿no? Que es que los que lo llevan a nivel internacional, pero es que ese flamenco ya lleva tiempo mutando y nunca fue estático. Entonces, Claro, siguiendo es la ruta de interesante. su... claro, podemos ver de dónde viene y por qué cambia. Si hubiera nacido en el siglo XVI, las corrientes que lo hubieran cambiado hubiera tenido una trayectoria brutalísima, pero en cambio encontramos música que sí tiene una trayectoria mayor y que sí han necesitado de un periodo de aislamiento por su calidad
y precisamente por su calidad no ha cambiado. Por ejemplo, las peteneras, el fandango, son géneros musicales hispanoamericanos de herencia completamente mestiza, ¿no? De la cultura hispánica, que eso sí tienen una trayectoria mayor. Podemos hablar de la herencia de las peteneras o del fandango, ¿no? De la folía, pero del flamenco. El flamenco es una música que precisamente parte de estos géneros, parte de esa fusión que puede decirse que el flamenco, más que nacer en Andalucía, nace de la herencia hispanoamericana. Uno escucha un fandango y uno escucha la cadencia flamenca. Es que es así, está ahí. La música del oriente venezolano, por ejemplo. Claro, la música, incluso la música de los llanos algo se escucha también. En un montón de géneros musicales, pero sobre todo en México es una cosa brutal, ¿no? La herencia que tiene Veracruz Bueno, claro. Es una cosa terrible, Yo, terrible en el sentido positivo. tú has mencionado varias cosas que son muy interesantes. A finales del 18 empieza lo que se llama el cante o género andaluz, que va a desembocar en el flamenco y también en la copla. Exacto. Hay puristas que no lo admiten, pero el flamenco y la copla son dos mundos que parten de la misma cuna prácticamente. Entonces, cuando empieza la fiebre de los cafés cantantes en el siglo XIX, un gran cantador que expande esto es Silverio Franconetti. Y Silverio Franconetti, tú estudias su biografía, es muy curioso porque es un tipo nacido en la campiña, en Morón de la Frontera, hijo de padre italiano y que había sido emigrante en Uruguay. O sea que ya es la misma génesis del flamenco, te está hablando del potaje que se está formando. Y hay estudiosos como por ejemplo Ortiz Nuevo, que ha ido a investigar mucho a Cuba porque desde finales del 18 y principios del 19 los teatros de La Habana iban muchísimos artistas o bien andaluces o bien que fungían de andaluces, porque se dice muchas veces que el flamenco es tan andaluz como andaluzado, como algo propio del mundo del teatro, que era muy típico también de Cádiz en el siglo XIX. Y entonces, por ejemplo, otro investigador, Faustino Núñez, un musicólogo gallego que también ha estado trabajando en Cuba, él ha encontrado muchísimo en la hemeroteca sobre las peteneras, sobre los fandangos, y él dice que en los teatros incluso estaba la figura del negro fingido, del gitano fingido, del moro fingido, del vizcaíno fingido, del asturiano fingido. Por tanto, el flamenco tiene esa faceta incluso teatral que no casa con la versión purista de que el flamenco es una cosa como un arcano secreto que se ha conservado en las cuevas, que no se sabe bien si viene de Siriab, de Abderramán, o si viene de los gitanos que llegaron en el siglo XV. Entonces, y tú como músico, que puedes hacer una comparativa con los ritmos, por ejemplo, que están en boga en el barroco, perdón. Te vas a la folía, te vas a la romanesca, a la zarabanda. Incluso hay nombres de desinencias afro, zarabanda, fandango, tango, que sabemos que estuvieron en boga en los puertos de Sevilla y Cádiz. Y conservamos muchas partituras y conservamos muchísimas referencias, incluso de autores del siglo de oro, ¿no? Pero claro, el flamenco es algo mucho más reciente. No quiere decir que parta de algo ex novo, claro, pero sí es verdad que como fenómeno musical, y muchas veces es lo que yo digo, hablar de pureza en el flamenco es un oxímoron, porque el flamenco realmente es un potaje. O sea, es un potaje que su forma de cantar es muy melismática, quizá nos recuerdas a las músicas orientales, te puede recordar a la música árabe, a la música griega, o te puede recordar incluso, uy, perdona Diego, la batería me está jugando una mala pasada. voy a poner la batería que se está agotando, pero que el flamenco no se entiende sin este factor de interacción, ¿no? Exacto. Bueno, y hablando un poco cogiendo la rienda de lo que has dicho, Antonio, yo lo hablé un poco también con Venezuela Provincial, con Emilio, cuando hablamos, y es que la herencia de todos estos géneros populares, ¿no? Incluso regionales, viene de la concepción del juglar, ¿no? La concepción del romance, el concepto de contar una historia con la música, que es el viaje, uno de los portadores de noticias era la música, aquella persona que venía y te tocaba algo, ¿no? Y de ahí la desembocadura que lleva a la creación de nuevos instrumentos, la sofisticación de la guitarra, la creación de instrumentos regionales, ¿no? En todo el orbe hispano, ¿no? Pero quizás la característica que tiene el flamenco es una cosa que es ineludible, es que es una música que a lo mejor puede o no puede tener cantante, porque hay flamenco que simplemente pues, se zapatea en un tablao, pero no falta nunca una guitarra. No, la guitarra es
el elemento. Puede haber algo por ahí de musical, algún jaleo de fondo, pero es que la guitarra es el instrumento, ¿no? El instrumento. Bueno, por ejemplo, en las tonadas no se utiliza guitarra o en la saeta, es a pelo. Pero sí es verdad que en muchos otros palos del flamenco sí es muy bueno. Y el zapateo, por ejemplo, que está tan presente en Veracruz o está tan presente entre los negros del Perú, por ejemplo. Exacto. Y que es la herencia que luego se llega también a Estados Unidos, ¿no? Ese claqué famoso, la herencia hispana del claqué. Es que también tenemos que tener en cuenta que todas estas cosas viajan, ¿no? Esta popular gusta y se viaja, ¿no? Igual que se toca ahora aquí en España, pues rock y blues, pues en la época de la América hispánica, pues se tocaban pues los palos que había. Si la petenera gustaba, la petenera se tocaba en todos los lados donde se podía. Igual que el son, igual que la folía, aún así, al llevarlo a otros lados variaba, ¿no? Y mutaba, ¿no? Y por eso tenemos tantos palos de un mismo género que en la historiografía se tiene registrado. También los musicólogos, hay cierta tendencia a buscar una causa directa y, ¿cómo decirlo yo? Que tiene que ser mentalmente correcto, ¿no? Si no es mentalmente correcto, sí. no es concebible. Como ¿no? algo muy lineal, ¿no? Sí, exacto. Como que, por ejemplo, yo qué sé, yo he llegado a escuchar por ahí ahora mismo a musicólogos que se ponen a analizar piezas como si fuera matemáticas, ¿sabes? La música no funciona así. Esa es quizás la visión que hay, yo podría aportar a esta conversación, la visión de un músico frente a la visión de un estudioso que ve la música como una sucesión de genios que tienen ahí, que parece que pues toda una teoría conspirativa de cómo se forman esas composiciones, ¿no? Pero no es así, la música es algo que tiene que ver más con la gracia a que se le da a cada uno y cómo es posible que se avance en los géneros en base a la sociabilidad, en base a la necesidad, en base a mucha gente que se ganaba la vida con esto. Entonces hay una sofisticación sí o sí, porque si hay otro... Claro. Que toca muy bien, pues tú que también quieres tocar bien y surgen sus ideas, etcétera. Pero bueno, llegando date cuenta, al fondo lo del que tú asunto, hablaste el día aquel con Emilio, por ejemplo, sí. con nuestro Emilio Acosta Ramos, de la importancia de los puertos en la música. Exacto. Porque a día de hoy sí se está relacionando mucho Sevilla, Cádiz, las Islas Canarias, Veracruz, el Callao, La Habana, Nueva Orleans, porque incluso se está estudiando cada vez más esa influencia hispana en los Estados Unidos, tanto en Luisiana como en Texas. Claro. Fíjate, el ganado, o sea, todo el mundo agropecuario de Estados Unidos, yo he hecho algún vídeo sobre el tema, parte de caballos, los mesteños, son los Mustangs, y de las vacas mostrencas, la Longhorn, que se forman en Doñana, en la Andalucía Atlántica, llegan a las Islas Canarias, de las Islas Canarias se llevan a Texas. Entonces, si esto pasa en el sector agropecuario, ¿cómo no va a pasar en la música o en otros sectores, no? Claro, que cualquiera se metía en un barco con un instrumento y ya, o sea, se fue para allá la música. Y también decir que, volviendo un poco a lo de antes, no todos los musicólogos, porque hay musicólogos muy buenos, pero sí los musicólogos quizás más modernos, tienden a como a buscar el origen exacto, concreto, ineludible. Y claro, y cuando eso lo mezclamos con un componente maravilloso que nosotros tenemos muy presente, que es la leyenda negra, maravilloso por decirle algún nombre, pues surgen estas teorías de que el flamenco, por ejemplo, es una música que no se sabe de dónde viene. Y como no se sabe, pues vamos a hablar de los Reyes Católicos, porque como no se sabe de cuándo viene, pues vamos a meternos con los Reyes Católicos, claro. Pues claro. Vamos a hablar del proceso de expulsión de los judíos y que los gitanos pues serían el elemento marginal y claro, como no podían hacer otra cosa, se pusieron a hacer flamenco. Esa es la forma de explicarlo, porque claro, como en Estados Unidos el blues y la música negra nace de las plantaciones de algodón y tal y cual, y el gospel, pues nosotros en España pues tenemos el nuestro y se llama flamenco porque lo imaginaron eran los gitanos. Pero además fíjate que en Estados Unidos hay una pata coja porque se olvidan de la esclavitud de los irlandeses y de lo mucho que han aportado los irlandeses al folk de Estados Unidos y lo mucho que han aportado los hispanos a través del virreinato de Nueva España, porque hay que recordar que la mitad o más del territorio de los actuales Estados Unidos fue hispano. Entonces se olvidan casualmente, vamos a poner muchas comillas, de esos componentes, de la esclavitud de los irlandeses, de lo mucho que aportaron esos esclavos irlandeses y del factor hispano. Bueno, incluso del factor francés, porque hubo mucha presencia francesa en el centro y el norte de Estados Unidos. Pero bueno, como tú bien dices, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues ya lo metemos todo en un pack. Claro.
Y tú Y sabes, por ejemplo, tú antes has hablado del mairenismo y el mairenismo, que Antonio Mairena como artista era muy grande, pero los sí, llamados mairenistas hicieron clasificaciones muy arbitrarias. Entonces, como que siempre, pero eso siempre ha pasado, ¿no? De Antonio Mairena, desde el siglo XIX, que hay unos cantes que son más puros que otros. El flamenco, tú sabes que tiene pero muchos los subgéneros palos, ¿no? o Exacto. palos, como se le llama en el argot flamenco, y hay algunos que son más grandes, más hondos, más puros que otros, ¿no? El fandango, de hecho, algunos decían fandanguillo, como despreciando, ¿no? Bueno, pues chicos, si nos ponemos puristas, el fandango es un baile muy alegre que han traído los que han estado en las Indias, según el diccionario de autoridades de 1735. A día de hoy se ha descubierto, porque había muchas leyendas en el flamenco de cómo entró la petenera, pero a día de hoy está más que comprobado por la hemeroteca, entre otros por Faustino Núñez, que la petenera vino de México a principios del 19, que de hecho no solo en Andalucía, en Valencia hay una petenera que se baila parecida a la jota que se canta en valenciano y viene por petén, que es un gentilicio, petenero, un Exacto. gentilicio guatemalteco. Si tú miras las clasificaciones de los puristas antiguos, los tangos entrarían dentro de estas clasificaciones hondas, alejadas de lo impuro que se relaciona con lo folclórico. Pero los Claro. tangos está demostrado que entran por el puerto de Cádiz a principios del 19, como el tango de los negros o el tango americano, que procede de Sí, Cuba. Además, fíjate la relación que tiene Cádiz con Cuba y con Uruguay a partir del mundo del carnaval, por ejemplo. claro. Incluso sabemos que los teatros de Cádiz fueron muy populares las tarantelas o fueron muy populares las jotas, que jotas está entendido por toda la península. Y hubo un Sí, sí, baile en el siglo XVI que se extendió desde Sevilla, que era el baile de los canarios, que ya se dice que era un baile que se sí, danzaba de sí. punta y talón, porque en Sevilla, por ejemplo, hay una calle que es la calle Canarios, porque se asentó un Guanarteme de Gran Canaria con su séquito, un Guanarteme libre, y de hecho incluso se han encontrado rastros mínimos, pero rastros de genética aborigen canaria en Sevilla, por eso mismo. Tú sabes que Sevilla fue la capital cultural y económica pues, del mundo hispánico desde finales del 15 hasta mediados del 18. Entonces digo yo, coño, con tantas complejidades, ¿cómo han reducido el flamenco a un mundo que es que se hace hasta antipático de lo cerrado que han pretendido hacerlo, ¿no? Claro, y aparte de eso, en la música actual hay problemas con esto. Hay problemas con esto como, por ejemplo, ya no yéndonos tanto al actual, pues vamos a poner un par de décadas para atrás. Vamos a hablar del caso de Paco de Lucía, de que como no era gitano, como era payo, pues necesitaba cierta aprobación, ¿no? Y cuando ya se metió por los géneros, hizo su sexteto, ya metió el cajón, pues ya hubo El un problema. cajón, por cierto, que el cajón Peruano, poca gente en Andalucía lo sabe, Diego, el cajón, Paco de Lucía lo trajo del Perú. El de cajón era Perú, muy típico de la música de los negros del Perú. Y es claro. el enésimo préstamo criollo, por así decirlo, que tiene el flamenco. Es que el flamenco, como bien dijiste tú, es un potaje de cosas, que lo que pasa es que sí es verdad que podemos concebir de una forma más básica que el flamenco, su instrumento es la guitarra, por decirlo así, que su característica principal es que se toca con guitarra, y luego a partir de ahí tiene un cantante, un cantador, ¿no? Como se llama, y pues también tiene un bailador, ¿no? Con el zapateo, y a partir de ahí es adiciones, ¿no? Vamos a encontrar muchas adiciones hoy en día, pero esa es la esencia, y si uno se fija en la esencia, uno puede también tirar de dónde viene, porque la música, esa música de que alguien toca un instrumento de cuerda y el otro canta, no es exclusivo del flamenco. Ya por esa sola característica ya podemos empezar a ver de dónde viene, ¿no? Y si empezamos a ver de dónde viene, podemos ver todos estos géneros musicales que funcionan de la misma manera y que funcionan de la misma manera no solo en Andalucía, sino en el mismo contexto en todo el mundo hispano. O sea, Mm. el concepto de tener a alguien con un instrumento ahí cantando, es que es lo que decía con Emilio, eso viene precisamente de los romances, de los romanceros, de contar historias acompañando con el instrumento, y un instrumento sencillito, teníamos las primeras guitarritas, por decirlo así, en donde tenemos, por ejemplo, pues como comentaba a Emilio, esas versiones proto guitarrísticas que luego desembocan en lo que luego es el charango, el ronroco en Hispanoamérica. Aquí Mm. tenemos el timple, ¿no? Sí. Que, No, de claro, hecho, la guitarra que se utilizaba en Andalucía hasta bien entrado el principio del siglo XX era más pequeña que la guitarra actual. O sea, la claro, guitarra es más. Y si ya nos ponemos a irnos para atrás, es lo que dice, por ejemplo, el guitarrista Manolo Sanlúcar. Finalmente, los patrones melódicos de los instrumentos de viento quienes los establecen son los griegos. O sea, que si nos vamos para claro, atrás, nos exacto, llegaremos, yo que sé, a los Homo sapiens claro, y a los claro. neandertales, yo que sé. Pero quizás todas estas vienen
de la vihuela de mano, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? Que ese Ujú. instrumento que se pone aquí tac, 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 y tocaba. Bueno, pues el flamenco, vamos a decir, en su esencia estructural, pues no sé, si hubiera habido un gitano en el siglo XVI, vamos a poner un ejemplo, que el flamenco venga del siglo XVI. Coño, pues a lo mejor un vihuelista tocándole pues, de Castilla, pues a lo mejor tiene ahí su origen. Porque que yo sepa, que yo sepa, en los territorios árabes no se podía ir por ahí contando historias ahí con una vihuela de mano, así de esa manera. Principalmente contando cosas que no fueran religiosas, ¿no? Y precisamente hablando de historias principalmente en la que se tomaba en el siglo XV de reconquista, ¿no? Y de noticias, era un noticiero, ¿no? Y quizás el flamenco parta también de ahí, no lo dudamos, viene de ahí, pero como parte de ahí también todos los géneros hispanoamericanos de música tradicional. Entonces, cuando hablamos del flamenco ya de un hecho diferencial, de que esto existió aquí, estamos hablando de hace 200 años. Estamos No, hablando del incluso, siglo XIX o sea, mediados. yo, por ejemplo, niego que es un hecho diferencial en tanto y en cuanto que el flamenco no se puede entender sin ese sustrato cultural hispánico, porque sí es verdad que ha Claro, habido muchas familias gitanas que han aportado muchísimo al flamenco, pero, a ver, los gitanos son un pueblo de tradición nómada que parte de la India hace muchos siglos y que finalmente, pues ellos se adaptan a la cultura que hay, le ponen su toque personal, pero chicos, es que el flamenco se canta en español y el flamenco tiene una estructura poética claro. que sí, que entra dentro de la cultura, no te digo ya ni siquiera española, sino de la cultura hispana. Entonces, finalmente, además, los gitanos muchas veces en Andalucía se han concentrado en sitios donde también había negros, donde también había gente que venía de toda la península, o sea, que ha habido mucha más interacción cultural, o sea, no ha habido Claro. un muro en que la gente se haya quedado aislado. Que te digo yo, como la muralla china o como los esquimales, que son pueblos que se han quedado más o menos aislados, ¿no? Y esto no está hecho a la casualidad. Eso está hecho, como tú bien dices, por una especie de leyenda negra y de que el Claro. romanticismo intenta rescatar esto a partir de la España cristiana malvada e intolerante Eso es. frente a un paraíso islámico. Claro, el problema de ese paraíso islámico es que no sabemos si es gitano o es árabe como si fueran el mismo pueblo o como si no hubiera habido mezcla entre los diversos pueblos. Entonces, Sí, que todo el mundo se iba bien fuera del cristianismo, ¿no? Es como que el eso es. cristiano es malo y dice, ah, que aquí viene el judío, vino el árabe y se ponían ahí a hacer música juntos porque se llevaban genial, porque tenían una integración brutal, porque el problema era el cristianismo, Cristianos ¿no? que eran Pero los bueno, malos. Claro, los claro, cristianos eran los malos. ese es el argumento, ¿no? Pero resulta que es al revés, ¿no? Que precisamente en España en el siglo XV, final del siglo XV, y pues todo lo que ocurre con la expulsión de los árabes, pues de los árabes, perdón, de los judíos, resulta ser por una situación que ya era insoportable. Se habla incluso de ese, que se llama como el niño este Diego, que no sé si es que mataron los judíos. O sea, bueno, hay un caso ahí bastante que se cuenta, no sé si es verdad o no, pero sí que es el caso de los judíos judeizantes, ¿no? Constantemente que estaban tirando abajo la cohesión No, es que de la ¿sabes lo que península. pasa? Mira, esto lo habla siempre Serafín Fanjul, es decir, el concepto de tolerancia es un concepto moderno Claro. y que nace la Revolución Francesa, que nace a base de guillotina, o sea, que no se predicó mucho No con el tiene nada que ver. ejemplo. Sí, como Pues la tolerancia intentar religiosa, ¿no? analizar el complejo periodo medieval, un periodo que dura, pues, yo qué sé, más de 1000 años, con criterios de revolucionarios franceses no sale bien, porque te saca totalmente de un contexto histórico y como yo digo, pensar que una música se mantiene aislada y pura durante no sé cuántos miles de años, es que es imposible. No, no, no. Es imposible porque además la península ibérica no queda aislada del mundo, sino todo lo contrario. La península ibérica desde el siglo XV lo que está haciendo es abrirse al mundo y exponer cómo es la geografía del mundo y cómo comunicar el mundo. Entonces, otra cosa, por ejemplo, es la génesis del nombre flamenco, que se le han buscado. Hay una teoría que flamenco viene, Que viene de una fíjate, palabra árabe de las sí, no, no, tierras pero no, árabes. no solo del árabe, sino del árabe egipcio, que significa falahmengu, que es el lamento Eso, del eso. campesino. Sí, como algo de las tierras, algo que es una Hay, cosa hay terrible. otras teorías que dicen que flamenco se asocia a gitano. Yo, fíjate, yo tengo una teoría de que flamenco parte un poco como la palabra bohemio. En la época del romanticismo había gitanos y había otros pueblos nómadas de Europa que se les llamaba bohemio, por esta región de Europa Central. Y si tú analizas cómo se utiliza la palabra flamenco hasta los años 20 del siglo pasado, flamenco tiene una concesión como de romántico, como de valentón, como de contrabandista, qué sé yo, algo así. Y yo creo que flamenco y bohemio son términos relacionados, pero es una intuición que yo tengo.
finalmente. Pues Porque puede ser. la flamenquería, el flamenquismo siempre se ha asociado mucho a eso, al mundo también de los toreros, al mundo de las tabernas. Entonces, bueno, creo que va un poco por ese mito romántico del nomadismo, de los hombres libres, arrojados, ¿no? Claro. Flamenco tiene mucho de eso también en su estilo. O sea, tú cuando Sí. analizas muchas veces los cantadores, cómo interpretan los distintos cantes, pues son eso, ¿no? Es, como te digo, tiene un, sin entrar en un concepto negativo, tiene un sentido hasta teatral, yo creo. Sí. Y quizás, tú lo dijiste bien, es que hay teorías, no hay una constancia o algo escrito que diga, hemos llamado flamenco por esto, ¿no? Porque como la misma música, los géneros musicales normalmente suelen evocar, o sea, por los mismos músicos se suele llamar a la música por una palabra graciosa, por una palabra que evoque a divertirte, ¿no? Sobre todo en los géneros populares, no estamos hablando de... Estamos hablando que es música que se hace para pasarlo bien, para bailar, para amenizar, ¿no? Entonces, los nombres que salen son rimbombantes, son nombres que, bueno, pues petenera, ya saliendo del orbe hispánico, el funk viene de humo, ¿no? El blues es de estar deprimido, ¿no? Y podemos seguir así con un número infinito de géneros musicales donde la palabra se hace no porque se evoque algo tradicional, sino porque es una palabra que gusta, ¿no? Porque Claro, está en la de pasarlo bien. Entonces los mismos músicos quieren una palabra que evoque a eso, ¿no? y además el flamenco pasa una cosa, el flamenco como en el mismo contexto puede evocar penas, situaciones trágicas, situaciones Sí. de amor o alegría. Es una música tan compleja, tan tremendamente compleja, tan tremendamente rica, que precisamente es lo que yo digo, pretender encasillarla y cerrarla, yo creo que es lo contrario a su misma filosofía. Exacto. Bueno, y de hecho hay otro mito en cuanto a esto que es cuando obviamente se quita toda la parte hispánica y se empieza a decir que el son, las músicas hispanoamericanas, pero sobre todo el son a mí es una cosa que a mí me llama mucho la atención. El son, todos los géneros que son caribeños, eso no tiene nada que ver con los géneros hispánicos. Ni la Claro. armonía, ni la instrumentación, nada. Todos ellos se quedan con que el ritmo es africano, por lo tanto la música es africana. Eso es como el argumento de peso, y punto. Sí. O sea, ya está, o sea, la música es africana y punto. Bueno, pues ya está, pues ese es otro de los grandes estigmas. Si con el flamenco es el tema árabe, con la música quizás caribeña es la rama africana. Ah, bueno, y Y, tú tienes luego que, por ejemplo, el punto cubano que está vivo en Canarias es la base de la guajira flamenca. O sea que... Claro, ahí está, ahí está. Es que cuando uno empieza a sumergirse en los subgéneros, los géneros, pues uno encuentra, por ejemplo, uno de los géneros que yo hablaba mucho con un compañero nuestro, un gran amigo nuestro, que se llama Marcelo de la Puebla, que es profesor de guitarra en uno de los conservatorios de Sevilla, y nos decía que, por ejemplo, el desarrollo de la folía, ¿no? La folía que llega hasta Rusia, y es un género que, por ejemplo, aquí en Canarias se usa mucho, pero no tiene nada que ver la folía digamos, de Andalucía, o la folía que se tocaba en Hispanoamérica, con la folía, o la folía rusa con la folía que se toca aquí en Canarias, porque en el fondo no deja de ser una forma, ¿no? Como el tema de la décima, ¿no? Es una estructura. Entonces ya dejamos de estar hablando de un género purista y empezamos a hablar de una cajita donde los músicos fácilmente se adhieren a algo que saben tocar y empiezan a trabajar sobre ello. Es como una base, ¿no? La tierra, ¿no? Pues eso es la cajita de la estructura, la décima, la instrumentación, el ritmo, que suele ser un ritmo terciario, o sea, ternario. En cuanto a la mayoría de las músicas hispanas que son tradicionales, suelen tirar ahí, ¿no? Frente a la música más popular que tenemos hoy, que es completamente binaria. Por eso mucha gente la música hispana, no voy a decir latina, porque bueno, si quieren llamar latina, pero la música hispánica suele tener mucho ritmo ternario. Y eso es algo que suele chocar al oído porque ahora mismo casi no se compone música en esos compases. ¿Sabes? Hablando de músicas Música... modernas, con todo esto que estamos teniendo del reggaetón, es curioso porque Enrique Iglesias se dio cuenta hace años, y eso, por ejemplo, lo dicen los hermanos Hurtado Torres en su libro La llave de la música flamenca, que el reggaetón tiene una base caribeña que está presente en determinados palos del flamenco. Y Enrique Iglesias lleva años mezclando la rumba flamenca, la rumba que es otra herencia del acriollamiento flamenco a través de Cuba. Claro. La rumba tiene una base cubana evidente, pues el tipo lleva mucho tiempo mezclando rumba flamenca con reggaetón. Poca gente está dando cuenta y el tío, como se dice, lo está petando porque se está ganando a los dos públicos. Claro. Y Sí, es sí, así, suele ¿ves? pasar eso.
Y Ahora estaba, yo te estaba viendo. comentaba antes que salió una canción hace años, yo estaba en el colegio, fíjate de los años que hace ya, que era el pobre Miguel, que para ser la más andaluza era el prove Miguel. Y todo el mundo se creía que eso era algo puro de Triana. Yo me di cuenta hace años que no, que eso en verdad proviene de una composición del colombiano Rafael Escalona. Y claro, tú analizas la letra de la canción que dice que Miguel se tomó un café en la montaña y dices tú, bueno, pero ¿qué montañas hay en Triana? Claro, ahí ya, ya eso es un hecho, vamos. Sí, sí, Que sí, eso es sí, otra sí. asignatura pendiente, porque muchas veces hablamos de la influencia, digamos, española en América, pero muchas veces nos olvidamos de la influencia americana en España. Y yo creo que Exacto. probablemente los canarios sí tenéis eso un poco más presente, ¿no, Diego? Probablemente no, o lo teníais por Sí, lo menos. bueno, bueno, mira, el timple es un instrumento que tenemos aquí. Bueno, pues yo solo voy a decir que si están en Colombia o en Bolivia, verán, dice, esto es un charango, ¿no? Pues sobre todo porque tienen aquí el culete, que es la espalda del instrumento es así curvo, ¿no? Uh -huh. Te hace aquí la curvatura. Y esto es un instrumento que muy poquito pues luthieres hacían, ¿no? En la época normalmente es plano, la guitarra, si usted la ven por detrás, es plana. Pero esto es una técnica que se popularizó. ¿Por qué? ¿Y por qué llegó aquí? Pues porque estamos conectados. Porque de aquí a allá y de allá a aquí siempre no paraba de venir gente. Y especialmente, no sé si saben los canarios, desde 1503, pues en masa fueron enviados a lo que es Puerto Rico, Cuba, la Española, Santo Domingo, ¿no? Y de forma paulatina, sí es verdad que nuestra herencia siempre ha estado conectada. Siempre ha estado conectada. La historia del timple es muy bonita. Desgraciadamente, últimamente, me encantaría hablar de él, de cuándo se crea el timple y de la construcción de los instrumentos, porque desgraciadamente aquí en Canarias están metiendo una zambomba con un palo y una cuerda diciendo que es el origen del, sí, sí, de africana, del o berebel, del timple, cuando obviamente esto surge cuando la monarquía hispánica, el imperio español, como se quiera llamar, estábamos en un momento de desarrollo muy importante, ¿no? En todos los sentidos, y cada región pudo desarrollar un instrumento, ¿no? En base a una idea común, ¿no? Que es tener un instrumento que pueda fabricarse rápido y bien y que funcione, ¿no? Eso yo creo que es la herencia principal de la creación de nuestros instrumentos. Y no se puede entender sin la herencia hispanoamericana o americana y de la herencia española, incluyendo los canarios, No, incluso españoles fíjate que peninsulares y isleños. a día de hoy se está investigando mucho, yo creo que justo en Sevilla, en la Andalucía Atlántica, ¿no? Sevilla, Cádiz, algunos puntos de Huelva, hubo Sí. población negra, que no hubo esclavos, pero también hubo muchos negros libres que de hecho pasaron a Cuba y en Cuba les llamaban los negros curros, los negros que llegaban del puerto de Sevilla, y muchos pues se dedicaron a ser auténticos transmisores musicales de un lado para otro, igual que los gitanos lo han sido durante mucho tiempo, familias gitanas que han sido auténticos transmisores musicales, y precisamente esto yo creo que alimenta la idea del potaje del que estamos hablando. Sevilla, por Exacto. ejemplo, lo he dicho otras veces, a finales del siglo XIV, se date cuenta, cuando Colón llegó a América, ya había un siglo de la Hermandad de los Negros en Sevilla, que goza de muy buena salud, gracias a Dios. Yo, si algún día vienes a Sevilla, vamos a ir para allá, a la Capilla de los Ángeles. La verdad que es algo entrañable porque fue una cofradía que se tomó como modelo desde México hasta el Perú, pasando por Cuba. Y yo que he vivido en Perú lo he visto, como muchas cofradías tomaron ese modelo. Pues finalmente ese trasvase humano también de afro que pasó de la península, pues se vio también en América. O sea que finalmente, es que tú sabes lo que me llama la atención, Diego, que mucha gente que a día de hoy se reputa y se presume como antirracista y sin embargo se mueve por criterios puramente de exclusión etnicista. Porque lo que tú has dicho de Canarias, con buscarle ahora todo, a ver, que yo no digo que los bereberes no hayan aportado nada, lo que quiera, pero el buscarle siempre esa manía del hecho diferencial, porque las repúblicas americanas, o sea, cuando se rompe la monarquía hispánica a principios del 19, todos, incluidos el Estado español, tenemos que buscar hechos diferenciales para hacer una construcción nacional, porque eran naciones que no existían. Son naciones que surgen del Exactamente. desmoronamiento. O sea, no existía una república o una nación azteca, una nación inca o una nación chipcha, qué sé yo. Entonces, estas naciones que surgen del desmoronamiento, pues siempre todas buscan afirmarse y además afirmarse muchas veces en contra Del de al de sus lado. vecinos. Y nosotros, Claro. por desgracia, no hemos sido inmunes a esto y lo que hemos hecho es
conforme avanza, en vez de buscar mitos para unirnos, buscar mitos para desunirnos. Que es una orgía suicida. Oh. Sí, sí, sí. No, si nos fijamos en la península, con el tema de las comunidades autónomas, está siendo como una especie de pequeña Hispanoamérica o América del Sur, o sea, de Sudamérica, donde cada comunidad autónoma se siente, se siente de una raza diferente de la de al lado, ¿no? Eso es Sí, una cosa. es que estamos hablando de criterios puramente de exclusión étnica, porque de hecho el Sí, sí, nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán parten de la exclusión étnica, además de que no tiene ni pies ni cabeza, porque el pensar que los vascos pues son una raza aparte, que nunca se han mezclado, cuando es todo lo contrario, los antiguos vascones pactaron con Roma, que los vascones no son exactamente los vascos, pero bueno. Bueno, ya pusieron la misma palabra y ya, venga. Pero claro, es que Exactamente. aquí para lo que nos conviene somos muy puristas. Entonces, claro, Claro. cuando conviene, vascón es vasco, lusitano es portugués, andalusí es andaluz cuando conviene. Pero cuando tú utilizas la palabra hispano-español, ya no Nada, conviene ya tanto. no, ya no. Es curioso, ¿no? Y también un poco hablando de la comunidad vasca, ¿no? Que la Reconquista, aparte de prácticamente también de Vizcaya, ¿no? O sea, de Vizcaya es uno de los puntos neurálgicos donde se forja la conquista, Y la ¿no? lengua castellana. Exacto, y la lengua castellana. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, estamos hablando de que durante varios siglos no hubo nunca nada más español que un vasco, llegando incluso hasta hablar del eso, en línea directa, y de un día para otro, con Sabino Arana, pues nada, pues ya Bueno, está. Diego, y por ejemplo, fíjate tú, la conexión entre el chistu vasco, la flauta leonesa, la flauta rociera y la flauta herreña. Mira, otra, Ese ¿verdad? sonido agudo que está presente en la romería. Ya está. En la romería, exacto. Un instrumento aerófono, por ejemplo, los vascos le llaman la alboca. En la Sierra de Cádiz le llaman la gaita castoreña. En Extremadura y Madrid le llaman la gaita serrana. Y suenan muy parecidos, es un cuerno. Claro. Tú ves, por ejemplo, que bailes como las jotas y las seguidillas, mira, la misma sevillana, que a lo mejor Sí. un purista hondo te diría, nada, eso es. Las sevillanas tú ves como retazos de las seguidillas manchegas y del fandango antiguo, ¿no? Acriollado, si queremos. Claro. Fandango que también está presente desde Vascongadas hasta Portugal. Entonces, nos han hecho creer que somos más diferentes que nadie, pero cuando uno va investigando, dice tú, es que tenemos reminiscencias muy parecidas, las jotas, las seguidillas, los boleros, son bailes que incluso que llegan a Canarias. Sí, Y sí, como sí. digo, incluso es posible que los canarios aquellos, a partir de Sevilla, influenciaran en el baile de punta y talón. Entonces, bueno, ¿qué estamos hablando, no? Bueno, quizás, ya un poco, metiendo un poco en la actualidad, ¿no? Quizás los conservatorios tengan mucha culpa y esto voy a hablar de a nivel siglo XX, sobre todo siglo XX, una destrucción total del conocimiento común de música de alto nivel a nivel nacional en todos los Tanto países así, hispanos. Diego, tanto así. Sí, claro, porque desde el momento que tú quitas toda la música, vamos a ver, cuando nosotros estudiamos en un conservatorio, toda la música del siglo XVII, XVIII, XIX, toda es extranjera. Y nosotros no tenemos nada. O sea, tenemos por ahí alguno que otro, por ejemplo, se me acaba de ir el nombre. Porque yo tengo un profesor mío de piano que es especialista en... bueno, ya me saldrá el nombre, ahora me saldrá. Pero bueno, tenemos... Oye, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, ya te lo diré luego, que seguro que me acuerdo. Bueno, tenemos un par de compositores muy potentes pero del siglo XIX. Vale, dos. Uno, dos y ya. Pero el resto de la música es como que del siglo XVI al XX no hicimos nada de música. O sea, realmente en la historiografía que se estudia no hay nada de España, no nada. Lo único que se habla es del Renacimiento italiano, por supuesto. El barroco español ni se nombra. Imagínate. Una cosa. Sí, sí, pero ni se nombra, es que no existe. El barroco español, bueno, sí hay, bueno, la zarzuela. Se habla de la zarzuela como único como único género musical que surge junto con la ópera y tal, zarzuela, punto, zarzuela. Todo el mundo escucha zarzuela, yo veo que todo el mundo escucha zarzuela en España, es una cosa magnífica y todo, claro, yo veo a gente en el coche escuchando zarzuela todos los días, pero bueno, es lo que te venden, ¿sabes? Es que
que obviamente que no, que la zarzuela es un género que no tiene la popularidad que tiene toda la música que estamos hablando ahora, ¿no? Claro, no. No, bueno, tú ten en cuenta una cosa, por ejemplo, en Cataluña, a principios del siglo XX, dos de los bailes más populares eran la jota y el españolet. Pero claro, eso no podía ser. Entonces los separatistas, conforme empiezan a tener cuotas de poder, van quitando eso y van poniendo otras coreografías. Claro. Porque claro, ¿cómo va a ser la jota y el españolet los bailes predilectos de Cataluña? Claro, No, eso no puede ser. no puede ser. Bueno, llegamos hasta el punto, Antonio, de que las obras más españolas que encontramos en los conservatorios donde estudian los músicos de primer nivel a nivel internacional, podemos decirlo, aquí en Hispanofera, las obras podría decir la obra más española, bueno, las dos obras más españolas que hay son Carmen de Bizet y El Barbero de Sevilla. O sea, estamos llegando al punto de que esas son quizás las dos obras que son España, que es una visión extranjera de nosotros mismos. Sí, sí, como la Carmen de Merimée y todo. Exacto. Estamos hablando de que no hay nada, no hay un enfoque en todo esto. Y lo único que se ha hecho también así, eso sí, ¿verdad? Dentro de las músicas populares, es llamar a todo esto música latina, desunirla completamente de España y meterle todo esto, que esto viene de raíces africanas, que esto viene de raíces árabes, que esto viene de raíces indias, andinas, punto. De nosotros, perdón que lo diga así, pero un mojón. O sea, nosotros en la historiografía musical, nada. Por No tenemos, digamos, no tenemos nexos, no tenemos cultura propia. Nada, ese es el mensaje. Y es ese curioso porque... Y bueno, de hecho, te digo, perdóname Antonio, pero es que de hecho, para entrar en el conservatorio, te piden que tienes que saber de historia. Ojo, de historia de España. Es un requisito si quieres entrar en el superior, en el grado superior. ¿Qué siglos te preguntan? Los mejores de la historia de España. Te tienes que saber de pe a pa el siglo XIX y el XX. Esos son los siglos. Te tienes que saber todas las guerras civiles, te tienes que saber todos los encontronazos, la destrucción del imperio de toda Hispanoamérica, tienes que hablar de Franco, obviamente, tienes que hablar el tema es estrella. que si no, no entras en el conservatorio, no entras. De hecho, si te sale una pregunta y no la contestas bien, es decir, de una manera hispanófoba, es posible que tú no te gradúes como músico. Estamos llegando a ese nivel. Pero sí que, perdona, Antonio, pero es que no te lo tenía que decir. Es que Es una cosa asombrosa. A mí me ha llamado siempre la atención, y lo criticamos con ciertos orgullos, de que los gringos confunden la música mexicana con el flamenco. Pero tú sabes que los gringos tienen una parte de razón, porque hay algo que está muy presente desde México hasta Andalucía, que es el rasgueo de la guitarra. Claro. Y lógicamente para un neófito le suena un aire de familia. Yo he hecho la prueba cuando vivía en Hispanoamérica de ponerle, quizá no tanto con el cante, ¿no? Porque sí es verdad que el flamenco pues tiene un cante que nos recuerda a los, como yo digo, a los trances orientales, pero tú le pones el flamenco por guitarra y es curioso, a un mexicano, a un peruano, a un argentino, y todos te dicen, oye, esto me suena a esto me suena a lo otro, como que enseguida le busca un paralelismo. La vidalita y la milonga que tenemos en el flamenco, la milonga, claro, eso vino de Argentina, por ejemplo. O sea, yo ya he mencionado varios palos, la rumba, la guajira, la vidalita, la milonga, pero es que incluso los cantes más hondos, como son la soleá, la seguirilla, tienen puntos que te llevan al fandango antiguo. Exacto. En algún momento de la guitarra. Yo te recomiendo que veas la página de un primo mío que está como Gonmoca, Gonmoca, un gran guitarrista, y él hace incluso como un tema pedagógico de cómo evoluciona la folía hasta músicas actuales andaluzas o hispanoamericanas. Entonces, bueno. La folía es uno de los géneros más potentes. Claro que te digo, existe una relación incluso lógica porque se forma un sustrato hispano tan potente que tú estás en los Andes, yo he paseado por los Andes, y tú muchas veces no sabes si estás en Extremadura, si estás en La Mancha, si estás... Y muchas cosas que a lo mejor el indigenismo reputa por incaicas que son típicas de Extremadura, o al revés, muchas cosas. Yo siempre lo digo, la tortilla lleva papa, el gazpacho lleva tomate. O sea que fueron 3 siglos, bueno, y con Cuba y Puerto Rico 4, de tanta fecundidad y de tanto intercambio, que se forma ahí un sustrato hispano que queda en medio del Atlántico que va y que viene. Y intentar excluir al flamenco de esto, es que claro, es desnaturalizarlo. Y va a llegar un momento, como esto sigue así, pues que ya está pasando, se está haciendo cualquier cosa, porque al final muchas veces, y tú como músico lo habrás vivido sufrido, es disfrazar la mediocridad con escudarte en fantasmagorías, ¿no? Claro. Yo tengo una teoría también con todo esto, ¿no? Digo, como todo esto del indigenismo es muy reciente, ¿no? Sabemos que esto pues empezó en el siglo XX, segunda mitad, y quizás al final, el último cuarto del siglo XX es cuando más han pegado, ¿no?
cuando se den cuenta la cantidad de sitios que se llaman igual en la península que en Hispanoamérica, todos esos Santander, todos esos Sevilla, todos esos Granada, todos esos sitios, y cuando empecemos a decir, no, es que la música de aquí, de allá, tiene origen en... Cuando dicen Andalucía, vale, pero cuando a lo mejor dice Sevilla, o a lo mejor hablamos aquí Santander, a un colombiano, a un centroamericano, le hará la bombillita, pum, ¿de dónde? Hay algún chiste por ahí con Cartagena, ¿no? Cartagena de Indias y Cartagena aquí Sí, en España, bueno, algo ha pasado, ¿no? Por nuestra conexión, que siempre hay un sí, chiste por ahí, pero es que hay una cantidad de sitios que se llaman igual, lugares. Y claro, como el indigenismo no ha llegado ahí, no ha llegado al punto de decir, vamos a cambiarle también el nombre a las ciudades y a los pueblos, que Dios no lo quiera, y también toco madera, no des pero idea, no des idea. no hay idea, no hay idea, pero sí es verdad que hemos llegado a ese punto de que se nota todavía que están en un plano muy superficial, ¿no? De toda esta deconstrucción de del orbe hispano, ¿no? Están en un plano superficial, porque como sigan escarbando, como sigan cavando en todo este asunto, algún día puede que se den cuenta de que verán un hecho tan evidente que tendrán que decir, esto colonialismo y punto. O sea, es como la excusa, ¿no? Esto está así por colonialismo. Vamos a... Pues no sé si van a algún día a romper la guitarra o a romper los charangos cuando vean un timple o cuando escuchen un flamenco. No sé si vamos a dejar de tocar petenera. Se acabó la milonga, ¿no? Se acabó el tango, todo. No, 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 yo lo que creo que te tiene que dar yo un creo que no, pero cortocircuito, porque imagínate, por ejemplo, un indigenista que vaya a Sevilla y que vea la devoción que hay a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima, o que vaya claro. a la capilla de los Negritos, o la devoción que hay a la Virgen de Guadalupe, o por ejemplo, es curioso La porque Virgen hay... la Virgen de la que tengo aquí al lado en Tenerife, la morenita, ¿cómo se llama? La Candelaria. No, pero bueno, escúchame que hay chauvinistas en el caso de entre Perú y Bolivia, que no son todos los peruanos y bolivianos, pero hay chauvinistas que se disputan la primacía de la fiesta de la Candelaria. Bueno, pues la Candelaria es muy popular en Canarias, en Andalucía, en Castilla, porque forma parte de nuestro mundo. Y aquí parece que hace 200 años nos peleamos. Tú sabes que las peleas de familia son las peores, son las Sí, más sí, sí. traumáticas. Y yo creo que ya es hora de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, porque hay evidencia de que no es así. Sencillamente Claro. esto ni es científico, ni es cultural, y esto está hecho con mucha mala leche, con muchas malas ideas, como Claro. tú bien dices, con una instrumentalización y como para quitarnos importancia y para acomplejarnos. Y yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, yo creo que la música, y tú que eres músico, debe ser probablemente para los hispanistas un reto de hacer nuevas construcciones juntos, porque yo muchas veces pienso, Diego, que el hispanismo se ha encerrado demasiado en biblioteca y Sí, quizás sí, debiéramos dar claro. salto en hacer cortometraje, largometraje, música. Música, es que estamos en ese punto. Por ejemplo, una cosa que dijiste antes, y es una cosa que yo me encantaría intentar concienciar un día, la palabra folclore. Digo, ¿por qué coño? Pero ¿por qué tengo que Dilo, dilo. llamar a... No, pero ¿por qué tengo que llamar a la música de nuestra folclórica? ¿Pero qué pasa? Que vino un inglés aquí no, y hizo esto, folclore. No, es No, que quiero bueno, decir, por las la corrientes, palabra... por las Claro, corrientes alemanas, los alemanes en esa época, tú sabes que el romanticismo y el nacionalismo pues pretendieron rescatar cosas que estaban muertas cuando aquí tenemos muchas cosas que gracias a Dios están vivas. Es que sí, exacto. a nosotros la palabra folclore realmente no, es que no nos entra. La música tradicional, la música hispánica, la música de lo que sea. Pero O contra, yo típica, yo qué sé. sí, típica, es que, exacto, música típica. Esta la escuchamos tanto que ya es típica, ya es algo que, como la gaita en Galicia, pues aquí el timbre es típico. Típico porque es que, Oye, que a bueno, mí me encanta la gaita, que yo antes no me sí, sí, a sabía mí ni el nombre también, pero quiero entero. decir que es un instrumento que suena tanto que dices, es que es típico, o sea, es que no, Eso, no lo puedes esquivar, es como una gota de lluvia, es que vas a Galicia y la vas a escuchar, vas a Canarias y vas a escuchar a un mí me timbre. encanta la música, la poesía Sí, gallega, los literatos gallegos son referentes míos, o sea que yo no me estoy metiendo ni muchísimo menos, al contrario, lo que me estoy claro, metiendo es con el celtismo, claro. igual que se metía Cunqueiro, el gran literato gallego. Diego, oye, a todo esto, tú que haces reggae, que el reggae pues muy caribeño, ¿hay alguna conexión, tenemos alguna conexión hispana con el reggae o no? Con el reggae, pues mira, y voy a confesar una cosa, a mí me choca mucho que cada vez que se toca algo de reggae tengan que poner banderas jamaicanas, es una cosa que a mí me parece una cosa que, ¿por qué? O sea, es una, perdón que lo diga, pero ¿por qué? Cada vez que hay que tocar reggae hay que poner la bandera jamaicana, roja, ¿cómo era? Roja, amarillo y verde. No, pero Blanco, bueno, amarillo, verde, amarillo y la rojo. etíope, ¿no? Es que yo no entiendo.
no se puede tocar reggae con otros colores. No, no, porque el Bueno, pero eso reggae. quizá venga por los Rastafari, por la figura esa que Sí, mitificaron del Negus, ¿no? claro, pero Que al Negus no le gustó mucho que lo mitificaran así, pero bueno, Haile Selassie, ya, el rey que bueno, ellos que tienen se la cultura consideraba, Rastafari, que es como una religión ahí. que de hecho Haile Selassie se consideraba emperador cristiano de África, o sea. Sí, sí, es que esto tiene tralla, tiene bagaje. Pero bueno, el reggae sí es verdad que tiene una herencia hispana importante porque las mismas armonías que usan son las mismas armonías que podemos encontrar en otras islas del Caribe. Entonces, ya por ahí ya tenemos algo. La instrumentación, pues tiene guitarra. Que yo sepa, Inglaterra, con todos sus más y sus menos, no inventó la guitarra. Entonces, tenemos otra influencia. Que el tema del ritmo, el ritmo es un ritmo sincopado, un ritmo binario, pues ahí ya puede haber más discusión, pero sí que es verdad que es un género moderno. Entonces, como un género moderno, Ya. ya ahí yo tiraría más al tema de instrumentación y situación geográfica, que es el detonante. De todas maneras, Jamaica fue española, o sea, no, Claro. no nos confundamos también. O Sí, sea, hasta Cromwell fue antes de que. española. Claro, ahí puede haber llegado de seguro antes una guitarra que española que cualquier tipo de guitarra británica. Entonces, por ahí también tenemos que pensar en eso. Oye, tú Lo que sabes que sí, hablando de guitarras, yo veo que en Canarias ustedes utilizan todavía guitarras que también se utilizan en Portugal, que son parecidas a la bandurria, a las mandolinas. el Lud, sí, tenemos un par de cositas Oye, pero es así. curioso que en Andalucía, Diego, tú ves cuadros de sevillana hasta los años 30 y 40 que se utiliza. Claro que ahí te pones tú a decir, bueno, ¿qué es lo puro? Porque hasta los años 30, 40 en los cuadros de sevillana se utilizaba y de repente se dejó de utilizar. Se dejó de utilizar. Se sigue utilizando en Granada, en las Islas Canarias y en Portugal. Por eso yo digo muchas veces, bueno, ¿qué es más pura? ¿La petenera que llegó de México o la petenera flamenca? Y cuando tú me hablas de estos instrumentos, claro, ¿qué sería más puro? ¿El timple o el charango? Es que son, al final te das cuenta que nos dividen por Es que absurdos, ¿no? todo viene, es que en verdad todo eso viene de la vihuela de mano, porque sobre todo por la moneda de cogerla, porque si tú la coges así, esto es la vihuela de mano, o sea, es que es así, y tú la coges igual así, con el hombrito así, porque no tiene correa, no lleva correa, esto es una cosa que se tocaba así, o sea, se tocaba así y punto. Entonces, ya simplemente por la técnica y también el 4B venezolano, también se toca con un ritmo terciario. O sea, la guitarra muchas veces se toca a binario, algo así como vamos a hacer una armonía. Pero aquí en el timple hacemos. Perdón, sí, sí, así. Es otro tipo de ritmo, otra forma de concebir, y eso viene de la herencia de la vihuela, de las técnicas con la vihuela. Entonces, cuando hablamos de cuándo surgen estos instrumentos, tenemos que hablar del papá común, ¿no? Y cuando encontramos el papá común de todos estos Claro. instrumentos, vemos las técnicas comunes y vemos del origen. Lo que sí tenemos claro es que, para empezar, esto no estaba ni en ningún país arábico, ni en África, pues dejando fuera Canarias, ¿no? Por supuesto. Y ni los gitanos, yo que yo sepa, en Egipto la guitarra como que no, No, pero no, ten en no la cuenta encontraron dentro de una que pirámide. el mito que de los gitanos vienen de Egipto cuando en verdad vienen de la India. Pero De claro, la India, sí. lo que sí se dice que la vihuela procede de un instrumento árabe, pero claro, a su vez, los instrumentos de cuerda árabe proceden de instrumentos anteriores griegos y persas. Entonces, bueno, Exacto, exacto. volvemos a lo mismo. La cítara y la quítara. O sea, Si nos ponemos puristas, entonces lo más puro, ¿cuál sería? Es que es es que de hecho, absurdo. en la Hispania romana, antes de ser España, después de aquel imperio romano, estaba la cítara. Claro. Había un instrumento de cuerda. Lo que sí es verdad que con el U de árabe, sí es verdad que ellos le metieron un mástil, le metieron un palo aquí. Eso sí es verdad. Le Ujú. metieron un palo aquí. Lo que pasa es que no tenía trastes, pero la invención del traste. ¿Qué pasa con la invención del traste? No, los árabes no usaban trastes. Eso ya es nuestro. Entonces Claro. ya, porque por el sistema tonal, ya tocar acordes con esto, ya deja de hacer melodía, sino tocar acordes, ya es un hecho diferenciativo en la música. ¿No? Es que alguien se dio cuenta, tocó un acorde. Es que el hecho de poder tocar acordes y cantar, eso es muy nuestro. Y eso es una cosa que no se le dice a la cultura hispánica, porque
porque no ha habido forma de hacerlo. Pero si ustedes Oye, ven un instrumento árabe, ellos tienen un sistema de cuarto de tono, que decimos en la historiografía musical, ¿no? En la musicología, que es que ellos tienen más notas, como los japoneses o las culturas asiáticas. Claro, pero si tú tienes eso, ya es muy difícil hacer un acorde, porque te tienes que comprar una mano, porque no te llega el dedo. Si tú tienes unos trastes, tú ya reduces el espacio y tú ya puedes tocar acordes a una distancia pues más maniobrable, ya puedes tocar acordes. Y curiosamente, y esto es una cosa que me gustaría decir, la afinación de la guitarra y cómo se estudia la guitarra de forma profesional en los conservatorios y en todos estos sitios de música más como más, pues no sé, una especialización, procede todo de los acordes que se tocan al aire, es decir, sin poner una cejilla al aire, sino tocar al aire, ¿no? Como suena mejor el instrumento al aire. Y todos esos vienen precisamente de la herencia que tenía la herencia hispánica de la creación de estos instrumentos y del traste, de cómo suena mejor el instrumento al aire, con esos acordes simples. ujú. Entonces, también tenemos que decir que la armonía, o sea, los acordes, que son la base armónica de una pieza, o sea, ritmo y melodía, lo que une estos dos es la armonía. Los tambores africanos, las melodías con flautas, porque hay en medio la armonía. Pues los instrumentos de cuerda, con los acordes, taca, taca, taca. Pues eso es, el mayor desarrollo que hubo fue con España y con el Imperio Español. No. ¿Por qué? Porque todo esto surge con el traste, con la creación de estos instrumentos y no se le reconoce. Estamos hablando que la música popular es posible de tocar así de esta manera gracias al desarrollo que hubo en los territorios hispánicos. La monarquía hispánica, y además, de hecho, esa música fue un vehículo para ir afirmando la misma lengua común que nos une a millones y millones Claro, de personas. claro. Oye, Diego, pues la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Vamos cortando porque si no nos extendemos demasiado. Yo encantado. Yo les recomiendo que Está sigan a contigo. Diego a través de Despertar Hispano, una página que está dando mucha caña por el hispanismo, y también a su grupo Tabaiba Reggae, que yo, la verdad, ahora como digo, ahora que llega el veranito, mejor que mejor. Sí, Digo, la pues verdad que ha sido muchísimas gracias. un placer y Dios quiera porque grabemos muchas más cosas juntos, ya que estamos fichados los dos, ¿no? Sí, por Y de que supuesto, yo hablemos de estas encantado. cosas que nos unen, que el flamenco finalmente es producto de nuestro sustrato cultural. Sí. Y a ver, Diego, si algún día hacemos un tenderete allá en Gran Canaria y acabamos Hombre, cantando por Isa o por Sorondongo, que aquí en Andalucía existía también el sorongo, por el ejemplo, ¿no? sorongo, claro. Se escucha mucho. Y aquí también hay un género, a ver si me acuerdo. Bueno, la malagueña es la típica. Aquí si no se toca una malagueña no hay tenderete. Sí, que hay Y malagueñas en Venezuela, que hay en México, o sea sí, que... una malagueña, bueno. Y bueno, también mandar un saludo a toda la gente que te ve. Sé que hay gente que te ve en Estados Unidos, gente que te ha seguido mucho. Y decirles también que el blues, hay muchos blues hispánicos, y que dentro de la mezcla en Estados Unidos hay mucha herencia Claro. también hispánica, ¿no? E incluso entrando en las raíces del jazz, ¿no? Se habla mucho ahí de algún canario que había por ahí en las Hubo primeras bandas de el primer Dixieland. disco de música cajún, fue de un descendiente de canarios, de los que estaban en Luisiana con Carlos III, Joe Falcón, y en el Es jazz fue Alcide Núñez, que en verdad era Alcide Núñez, también descendiente de Núñez. canarios. O sea que los canarios, donde quiera que llegáis, estáis arriba, ¿eh? Pues fíjate, para luego hablar de guanches y africanismo, es que es una pasada. Que sí, Pues oye, nada, Anton. pero que te digo que además no es excluyente, porque está demostrado que hay genética aborigen incluso en Panamá, en Puerto Rico, incluso Claro. en Sevilla, pero que no excluye. El problema es que aquí esto se hace para excluir Bueno, y te para digo una cosa. enfrentarnos. Ahí estamos yo hablando con David Crespo, que es el vicepresidente de Despertar Hispano de la asociación, que hay una película que salió hace poco, y ya te con eso corto, no quiero quitar más tiempo, que se No, llama, tranquilo. ay, ¿cómo se llamaba? La piel del volcán aquí en Canarias. Ojo lo que hicieron, ojo lo que hicieron. Ya, ellos dijeron que hicieron una revolución. Hicieron una película uniendo la conquista de Canarias con la Guerra Civil Española. Anda, pues ya Entonces está. Claro. encuentran dos cadáveres y los dos son víctimas, ¿no? Entonces, claro, hacen un salto en el tiempo de 300 años, como que no ha pasado nada, siguen iguales, como que los conquistadores castellanos llegan y luego es ese mismo oscurantismo en la época de la posguerra y de la Guerra Civil Española. Y entonces encuentran los dos cadáveres, un asesinado por los conquistadores y otro asesinado por el bando nacionalista de la Guerra Civil. Y entonces hacen ahí una línea
anticatólica, anti-española, ¿no? Sí, sí. En el que al final dice, esta tierra siempre fue nuestra, y se ve un guanche ahí que es más mestizo No, que tiene más cuando cara se, y de cuando se leonés enteren, que, y verás tú vamos, cuando se enteren que muchos de los que llegaron a Canarias eran de las actuales Sevilla y Huelva, claro, zona no, de niebla, y luego también llegaron portugueses y llegaron, en fin, a vernos más. bueno, y además, dentro de 2 semanitas hacemos un programa hablando de eso. Y resulta que antes de la conquista de castellana de las Islas Canarias, había aquí ya un obispado en Canarias. Claro. Y ya estaban cristianizados. O sea, ya había una gran población que ya era cristiana. Y no solo eso, sino que ya cuando vinieron los castellanos era como, vale, perfecto, vamos a seguir viviendo bien. Hay unas cartas ahí de negocios con los portugueses, con la península, de aquí para allá, con los canarios aborígenes que llamaban Sí, sí, no sé. Tanausú, no sé qué, No, y y vamos, además que te una digo incorporación automática. que en Sevilla hubo presencia de canarios aborígenes. Sí es verdad que algunos que traen como esclavos de la guerra, pero otros que eran libres, que de hecho hay una calle que es la calle Canarios por un guanarteme que vino con su séquito de Claro, Gran Canaria, que yo en mi libro, Galería de Personajes Inciertos, que es una colección qué de bueno, cuentos, le hago un pequeño homenaje. qué En bueno. fin, Diego, hijo, pues la verdad que es un placer. Eh, Muchísima suerte en todos tus proyectos, que eres un gran músico y Muchas gracias. nos seguimos viendo en nombre de la hispanidad. Muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y vivan por siempre las Canarias. Por supuesto. Y viva España, y viva las Españas, Hispanoamérica y por supuesto tu tierra, que Sevilla es tan bonita como la cuentan. Se lo Sí, invito a todos a señor. visitarla. Chao, chao. Hasta luego.